Buenos días a todos desde Radio Conciencia Top New de Argentina. Les saluda Esmeralda Aguilar Sánchez en un nuevo capítulo de Medicina para el Alma. Hoy día el capítulo 16. Hola a todos, bendiciones a todos. Este día estamos muy agradecidos porque estamos en un nuevo programa, el capítulo 16. Y tiene como título ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Sería la parte 2, tal cual lo hicimos hace 8 días. Y vamos a hacer un poquito de remembranza el por qué leíamos a través de las escrituras el mundo sufría, el de dónde se originó el sufrimiento de la humanidad. Y recordamos que leíamos Génesis capítulo 3, el cual nos describía la desobediencia de la humanidad y cómo el pecado, la desobediencia había venido a romper la relación íntima que Dios tenía con la humanidad, es decir, con Adán y Eva. Y habíamos mencionado muchos aspectos en los cuales prácticamente podíamos ver cómo se va desarrollando el sufrimiento en el ser humano y en cada etapa de nuestra vida. Y el día de ahora vamos a continuar y vamos a abordar cuando Dios puede usar el sufrimiento para bien. Este encabezado prácticamente es un poquito contradictorio porque muchas personas lo expresan que cómo el sufrimiento puede ser usado para el bien. Y de hecho, en lo personal, durante mucho tiempo se me fue bien difícil entender esa parte. En Romanos 8, versículo 28, habla un poco sobre esta parte, que Dios puede redimir el dolor y usarlo para formar nuestro carácter, fortalecer la fe o ayudarnos a consolar a otras personas. Y un ejemplo bíblico es exactamente José en Egipto. Lo podemos expandir en Génesis 50, versículo 20, donde dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El sufrimiento, aunque doloroso, puede ser una herramienta que nos transforma nuestras vidas alrededor de todos los ámbitos o de todas las etapas de la humanidad. Nos puede ayudar a transformarnos. Al enfrentar problemas, a menudo encontramos una fuerza interior que desconocíamos y aprendemos a desarrollarnos en cuanto a la empatía con los demás. Cada proceso puede convertirse en una oportunidad de crecimiento personal y espiritual. En la historia de José es un recordatorio poderoso de cómo las intenciones negativas de otros pueden ser utilizadas por Dios, ¿verdad?, para poder cumplir un propósito mayor en nosotros. Este relato también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y a buscar el verdadero significado más profundo detrás de lo que estamos enfrentando, aunque no lo podamos entender. Además, al ver el sufrimiento de una manera diferente, podemos encontrar esperanza y propósito en medio de la adversidad. Esto nos permite enfrentar los problemas con una actitud más positiva y resiliente, sabiendo que aunque el camino sea muy difícil, puede llevarnos a un lugar de mayor comprensión y donde vamos a encontrar también paz. También podríamos mencionar que este es un llamado a que confiemos en que nuestras tribulaciones, en nuestras pruebas, en nuestro sufrimiento, puede convertirse en bendiciones disfrazadas y abrir nuestro corazón al aprendizaje y sobre todo a la transformación que puede surgir de ellas, aunque suene bastante
contradictorio, pero sí podemos tener esa oportunidad de que en una prueba, en una dificultad, eso se puede convertir en una bendición posterior. Dios no es indiferente al sufrimiento. Muchas personas escucho que mencionan que Dios pasa desapercibido del sufrimiento que la humanidad está teniendo, y no es así. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 32 al 35, Jesús llora por la muerte de su amigo Lázaro, y Jesús no ignora el dolor. Él mismo lo siente en carne propia. El sufrimiento no significa que Dios se haya alejado de nosotros, sino que Él camina con nosotros en medio de Él. Y podríamos mirar cómo nosotros, a través de esta enseñanza, de este pasaje, mirar cuál es tan grande el corazón de Dios. También que si alguna vez nosotros hemos sentido el consuelo en medio del dolor, y en realidad pues son momentos en los que nos puede más la desesperación, la desesperanza y todo ese tipo de sentimientos que no nos deja ver que Dios nos está consolando. Pero a medida que vamos teniendo un corazón transformado, vamos sintiendo la presencia de Dios en esos momentos difíciles. La historia de Lázaro nos muestra que Dios está profundamente conectado con nuestras emociones y esas experiencias humanas. El hecho que Jesús llora ante la muerte de su amigo revela su empatía y su compasión genuina. Este pasaje también nos enseña que aunque enfrentemos momentos de angustia y de tristeza, no estamos solos. Dios está presente, compartiendo nuestro sufrimiento y ofreciendo consuelo y esperanza. Reflexionar sobre estas verdades nos invita a abrirnos a la presencia divina que nuestras vidas realmente necesitan, especialmente en esos momentos difíciles que estamos viviendo actualmente. Cada uno en diferentes áreas de la vida, pero son momentos difíciles. Sentir el consuelo de Dios puede manifestarse de muchas maneras, a través de la paz que inunda el corazón, el apoyo de seres queridos, o incluso en pequeños momentos de serenidad que nos recuerdan que en nuestro caminar, en nuestro momento de angustia, hay alguien que nos acompaña y que es Dios, ¿verdad? Al reconocer que Él camina con nosotros a nuestro lado, encontramos esa fortaleza para seguir adelante y esa certeza de que el sufrimiento no tiene la última palabra, porque Dios está de por medio y Él tiene planes de bienestar y nunca de mal para nosotros, que somos su creación. El sufrimiento puede tener un propósito. A veces Dios permite el sufrimiento para fortalecer nuestra fe, enseñándonos dependencia a moldear nuestro carácter. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así lo expresa Romanos 8:28. Aunque no siempre entendamos las razones del sufrimiento, podemos confiar en que Dios obra incluso a través del dolor para nuestro bien eterno. En medio de las pruebas es crucial recordar que no vamos en un camino incierto. La comunidad de la fe es muy importante, es decir, en esos grupos de iglesia que podemos tener la oportunidad de ser acompañados, en el apoyo de familiares cercanos o de seres queridos que pueden ser el refugio en el momento de ese proceso que se está viviendo. Asimismo, muchas personas
encuentran consuelo en la oración y la meditación, que le brinda paz interior y claridad. Tal cual en mi caso, ahí es donde encontré mi refugio y consuelo. Muchas veces no tenemos la oportunidad de tener esos momentos de comunidad o seres queridos que estén en el momento de la dificultad, pero Dios sí está presente en todo momento, y es donde la oración, la meditación ayuda a encontrar esa paz interior que necesitamos y mirar con claridad el camino a seguir. La resiliencia que se va desarrollando a través de las pruebas nos prepara para enfrentar esos futuros procesos con más valentía y sabiduría, porque no solamente vamos a pasar una prueba o 2 o 3 o 4, no sabemos cuántas, pero eso nos viene fortaleciendo y nos ayuda a madurar en la fe, a madurar emocionalmente y a saber que en todo momento Dios fortalece nuestra valentía y nos da sabiduría para seguir adelante. Cada experiencia que duele puede transformarse en esa oportunidad que necesitamos para crecer, sobre todo para aprender y fortalecer cada una de las áreas que Dios sabe que está débil. Porque nosotros muchas veces no podemos observarnos a sí mismos, sino de que nada más pensamos en que sí somos capaces y que sí podemos salir adelante solos, pero Dios conoce nuestras debilidades y es tal cual el proceso de cada uno de nosotros que viene formando nuestro carácter en base a las experiencias que vamos viviendo. En el diario vivir también recordemos que la esperanza del fin del sufrimiento no queda exactamente solamente en letras encerradas tal vez en una Biblia o en una hoja de un libro de superación personal, sino que prácticamente esto se amplía a lo que viene siendo una vida futura. En la Biblia dice que un día Dios pondrá fin al sufrimiento para siempre. En la nueva creación no habrá más dolor ni lágrimas. En Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nuestra esperanza no está en este mundo imperfecto, sino en la promesa de una nueva vida con Dios, donde el sufrimiento ya no existirá. Y en este mensaje de esperanza no solo nos ofrece consuelo, sino que también nos invita a que reflexionemos sobre la manera en que vivimos nuestras vidas actuales. Esto nos anima a que cultivemos la empatía, la compasión, el amor hacia los demás, sabiendo que estas virtudes nos acercan al ideal de un mundo sin sufrimiento que todos deseamos. Mientras esperamos ese momento prometido, esa venida de Dios por su creación, podemos trabajar en aliviar el dolor y la tristeza de quienes nos rodean, construyendo así un reflejo de esa futura realidad en nuestras comunidades. Reconocer que cada acto de bondad y cada gesto de solidaridad tiene el poder de transformar vidas que nos van a ir motivando a ser nosotros agentes de cambio positivo. Y podemos también mirar de que eso puede inspirar a otras personas, ¿verdad? Y así de tal manera seremos inspiradores por la promesa de un futuro mejor que todos necesitamos. La confianza en una nueva creación que nos va a impulsar a vivir con propósito, con gratitud, valorando cada instante y cada relación, sabiendo que aunque las circunstancias actuales pueden ser muy difíciles, la esperanza de un mañana más brillante nos sostiene y nos va a guiar.
El sufrimiento existe por causa del pecado. Recordemos eso, que ya lo leímos al principio en el capítulo, en el capítulo anterior. Pero Dios puede usarlo para bien y promete eliminarlo definitivamente, como lo dice en Apocalipsis 21. Mientras tanto, podemos encontrar consuelo en Cristo, quien conoce nuestro dolor y nos da esperanza eterna. Ahora bien, ¿por qué sufren los niños? Es la pregunta de muchas personas. El mundo está bajo los efectos del pecado, recordémoslo. Cuando Dios creó el mundo, todo era bueno y no había enfermedad, dolor ni muerte. Pero cuando el pecado entró por medio de Adán y Eva, toda la creación fue afectada, incluyendo a los más inocentes. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5:12. El sufrimiento de los niños no es culpa de ellos, sino el resultado de un mundo caído, donde el mal y la injusticia afecta a todos. El pecado trajo consecuencias universales, que incluso alcanzan hasta los inocentes. Dios no causa el sufrimiento de los niños. Dios no se complace en el dolor de los pequeños. Jesús mostró un amor especial hacia ellos y los puso como ejemplo de fe pura. En Mateo 19:14 dice: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. El corazón de Dios se duele con el sufrimiento de los niños. Cuando un niño sufre, Dios sufre también. Él no los olvida ni los deja sin consuelo. Y eso prácticamente necesitamos tenerlo claro, que Dios cuida del alma de los niños. La Biblia nos enseña que los niños están bajo la gracia y misericordia de Dios. Su sufrimiento en la tierra no determina su destino eterno, porque Dios es justo y amoroso. En Ezequiel 18:32 dice: no quiere el Señor la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios cuida el alma de los pequeños que sufren y promete el consuelo en la vida eterna para ellos. Su justicia y compasión van más allá de lo que podemos entender nosotros en esta vida. Y este sufrimiento de los niños no será para siempre. La Biblia promete que va a llegar el día en que no habrá más dolor, ni enfermedad, ni lágrimas. Y tal cual como dice el versículo que leímos anteriormente en Apocalipsis 21:4, de que todas las primeras cosas van a pasar. ¿Y cuáles fueron las primeras cosas? Es este mundo de sufrimiento, de desobediencia, de pecado, en este mundo caído, ¿verdad? Dice que Dios va a traer justicia perfecta y restauración. En su presencia, los niños que sufrieron serán consolados y su gozo será eterno. El sufrimiento de los niños es una de las consecuencias del pecado en el mundo, no un acto de Dios. Sin embargo, Él se compadece, consuela y promete restauración. Jesús nos mostró que los niños son preciosos ante Dios y que su dolor no pasará desapercibido ante su justicia y amor. Ahora bien, vamos a ver por qué existe el sufrimiento en los jóvenes. Vivimos en un mundo caído de pecado, que desde el principio Dios creó un mundo perfecto, sin dolor, sin tristeza, pero cuando el pecado entró en el mundo, todo cambió. El sufrimiento en los jóvenes y adultos es una consecuencia del pecado, que afecta a toda la humanidad también. De igual manera, recordemos que el pecado entró y eso fue porque la desobediencia se hizo efectiva. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Los jóvenes sufren porque viven en un mundo roto. Hay injusticia, enfermedades, tentaciones, presiones sociales, problemas familiares y emocionales. No siempre es culpa propia,
muchas veces es el resultado de un sistema humano alejado de Dios, donde no ha existido una guía desde el corazón de Dios. Es decir, nosotros como padres no hemos buscado el verdadero consejero y ayuda como padres de familia, que es Cristo Jesús. Así es que es de esa manera que el sufrimiento puede tener demasiados efectos en los jóvenes, pero al mismo tiempo puede fortalecer la fe. Dios no siempre quita el sufrimiento, pero sí lo usa para formar el carácter, la madurez y la fe. Los momentos difíciles son esas oportunidades que nos van acercando más a Él. Y en la etapa de juventud y adulto es cuando más se ve reflejado esta parte, que el sufrimiento puede fortalecer nuestra fe, va formando nuestro carácter, vamos adquiriendo mucha más madurez en momentos difíciles, y es como decir que son el medio, el vehículo para que nosotros lleguemos a estar más cerca de Dios y que podamos tener esa intimidad que fue rota allá en aquel pasaje de la desobediencia de la humanidad, ¿verdad? Dice en Santiago 1 del 2 al 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En el lugar de destruirnos, el dolor puede transformarnos. Dios usa las pruebas para hacernos más fuertes y más dependientes de Él. ¿Por qué dependientes? Porque sabemos que ahí está nuestra verdadera clave de la felicidad, depender totalmente de Dios. Muchos jóvenes encuentran su propósito en medio de las luchas, y prácticamente eso es poco visto en nuestro medio, porque no les damos la oportunidad de poder realizarse como jóvenes o expresarse como jóvenes, y nosotros como padres hacemos de llevar una línea tal vez equivocada, en la que en vez de acercarlos a Dios los alejamos aún más. Entonces, pero dentro de todo lo que venimos estudiando, el sufrimiento va a fortalecer nuestra fe. Ahora bien, ¿por qué hay sufrimiento en los adultos? El sufrimiento es consecuencia del pecado en el mundo. Desde la caída de Adán y Eva, el pecado afectó toda la creación. Por eso existen, ya habíamos mencionado, las enfermedades, dolor, la muerte. Los adultos enfrentan las consecuencias de vivir en un mundo dañado por el pecado, por la desobediencia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, el hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12 lo dice. Y el sufrimiento no siempre es por errores personales. Muchas veces es el resultado del ambiente, en el medio ambiente que nosotros vivimos, en nuestro entorno. Muchas veces son ambientes de pecado, que donde predomina más las cuestiones terrenales. Sin embargo, Dios no se ha olvidado de nosotros. Él sigue obrando incluso en medio del dolor. Y el sufrimiento nos recuerda nuestra necesidad grande que es de estar de la mano de Dios y ser dependientes de Dios para poder lograr esa cercanía con Él. En medio de las responsabilidades como adultos, también aparecen las presiones y las luchas de la vida, como padre, como madre, como personas responsables de un trabajo. Y el sufrimiento, pues, lo podemos mirar como esa herramienta que nos lleva a buscar más de Dios cada día, que es el camino certero para que nuestra vida sea encaminada por un rumbo totalmente diferente, alejado del sufrimiento, alejado del dolor, alejado de la angustia, alejado de lo que es la muerte y el pecado.
En el Salmo 119:71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Cuando todo va bien, sabemos olvidarnos de Dios. Pero en los momentos difíciles, muchos adultos vuelven su corazón al Señor. El dolor puede convertirnos en una puerta de fe más profunda, y eso necesitamos tenerlo claro. Y también recordemos que Dios usa el sufrimiento para formar nuestro carácter, ese carácter que es a través de las pruebas, el proceso de crecimiento espiritual. Allí vamos a ir encontrando y formando la madurez también. Dios quiere que nos desarrollemos en pos de la paciencia, de la fe y de la confianza en su voluntad. En Romanos 5, 3, 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El sufrimiento no es pérdida. Cuando permite que nuestro carácter sea formado, cada prueba puede hacernos más parecidos al carácter de Cristo, que es lo que todos prácticamente buscamos, ¿verdad? Y bueno, tengamos bien claro que el sufrimiento puede ser la oportunidad para servir y consolar a otros. Muchas veces, cuando nosotros pasamos una prueba, como dice ese dicho, cuando lo de uno es nuevo, lo del otro es viejo. Y cuando nosotros pasamos por alguna prueba y Dios nos ayuda a salir adelante, hemos fortalecido una fe, hemos aprendido a tener madurez y un carácter conforme al corazón del Señor. Cuando esto sucede, nos encontramos en nuestro camino personas que también están pasando por algo que nosotros ya pasamos. Y ahí es donde nosotros ponemos en juego la empatía, el amor y aquello de saber que por dónde va el consuelo que le podemos dar a las demás personas conforme a lo que nosotros hemos ido viviendo. Dios nos transforma en personas nuevas, y ese dolor en un ministerio, ese ministerio que nunca pensamos quizás haberlo tenido, que es el de consolar a los demás, acompañar a los demás en su dolor, en su sufrimiento, en una enfermedad, en un proceso, en muchas cosas, ¿verdad? Y aquello que nos lastimó en aquel tiempo es lo que se va convirtiendo en la fuente de consuelo y de testimonio para los demás. Pero eso muchas veces es muy, muy saludable, que nosotros aprendamos a compartir nuestros testimonios de situaciones pasadas y que hemos salido victoriosos con la ayuda de Dios, porque eso va ayudando a otras personas que puedan tener la visión de poder tener esperanza y tener la paciencia de que aquel sufrimiento va a ser una oportunidad para una vida mejor. Ahora bien, vamos a hablar sobre Jesús. Él es el máximo ejemplo en el sufrimiento. Cristo también sufrió, siendo inocente, pero confió plenamente en el Padre. Él nos enseña cómo soportar el dolor con fe y obediencia. Y este ejemplo es extremadamente claro. Nosotros podemos imaginarnos el sufrimiento de Cristo, que Él tuvo que entregar su vida por nosotros siendo inocente. Y Él fue obediente a su Padre. Así es de que ese ejemplo grande lo tenemos bien claro en lo que es la vida de Cristo en nuestras vidas. Ese testimonio grande de esa entrega de amor de Él para nosotros. En Isaías 53:5 dice:
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por vuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús entiende nuestro sufrimiento, porque Él lo vivió en carne propia. En Él encontramos consuelo y propósito y redención, porque exactamente Jesús fue un hombre de carne y hueso como nosotros, el cual vivió, sintió y sufrió para poder entendernos en nuestros procesos, en nuestras necesidades. El sufrimiento en los adultos existe porque vivimos en un mundo marcado por el pecado, pero Dios puede usar ese sufrimiento para ser fortalecidos esos lazos con Dios y moldear todas esas cosas que están débiles en nuestra personalidad, en nuestra identidad como hijos, y mostrarnos que el poder de Dios y su consuelo hace en nuestra vida una promesa cumplida, pues, porque Él nos trae esperanza, Él nos trae vida eterna, y donde el dolor existió, ya no hay más dolor, sino que existe esperanza, existen sueños por cumplir, porque Dios trae todo eso. Nuestra vida era oscura cuando estábamos lejos de Cristo, dentro de lo que es un proceso de sufrimiento, del cual fuera el sufrimiento, prácticamente Dios nos saca de ese dolor y nos vuelve a la luz que es Él. Su amor, su comprensión, su compasión es esa luz que nuestra vida necesita, y tal cual Él nos promete y lo hace efectivo en nuestro momento. El sufrimiento, recordemos que no es de Dios. Eso sí, definitivamente necesitamos tener bien claro que el sufrimiento no es de Dios. Dios no es el autor del sufrimiento. Desde el principio, recordemos que su deseo fue que el ser humano viviera en paz, en amor y comunión con Él. Y el sufrimiento entró en el mundo como consecuencia del pecado y la desobediencia, no porque Dios lo haya querido, ¿verdad? Recordemos ese pasaje de Adán y Eva, la serpiente, el árbol, la manzana y todo eso. Recordemos que eso era lo que Dios no quería para nosotros. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no planea nuestro dolor. Y eso lo tenemos que tener claro, porque mucha gente justifica todo lo malo que está pasando en el mundo como culpa de Dios, y no es así. Dios no planea nuestro dolor. Lo que Dios ha hecho es planear nuestra restauración. El sufrimiento que experimentamos proviene de vivir en un mundo quebrantado por el pecado, recordémoslo. Pero Dios usa ese dolor para acercarnos a Él y que nos fortalezca en mostrarnos su fidelidad, pues, porque ahí prácticamente está el punto de cambio de pensamiento, que aunque a veces no entendamos el por qué pasamos por ciertas pruebas, debemos recordar que el corazón de Dios es bueno. Él no nos hiere por crueldad, sino que nos sostiene en medio del dolor y promete un futuro lleno de esperanza. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El sufrimiento no proviene de Dios, pero Dios puede obrar en medio del sufrimiento. Él transforma las lágrimas en crecimiento, el dolor en propósito y la prueba en un testimonio. Cuando miramos al Señor en medio del dolor, encontramos paz.
esperanza, fortaleza para seguir adelante, ¿verdad? Y eso necesitamos tenerlo claro en nuestra vida, que el dolor no es algo que Dios lo haya creado, no es de Dios. El sufrimiento es una cortina que pone el enemigo para que nosotros dudemos del Señor y de la fidelidad que Dios tiene para nosotros. Pero hemos visto en todo en el capítulo 15 y lo que hemos estado estudiando, que el sufrimiento es a raíz de la desobediencia, del pecado, y que prácticamente se nos es difícil como humanos pensar en que Dios no quiere el sufrimiento para nosotros, ¿verdad? Entonces la invitación es esta, que nosotros tengamos claro que el sufrimiento no es un plan de Dios, sino que del enemigo, y que nosotros tenemos la esperanza, la oportunidad, el privilegio de ser obedientes y salirnos del pecado, alejarnos del pecado y acercarnos más a Dios, que es donde está nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestro futuro eterno, en armonía y en paz, tal cual es el diseño inicial que Dios tenía para la humanidad. Así de que nos queda mucho por reflexionar. El sufrimiento lo vamos a tener siempre presente, pero así como está el sufrimiento presente, hay que tener más presente el amor, la misericordia, la bondad de Cristo Jesús en nuestra vida, porque Él es el que nos sostiene, Él es el que nos levanta, Él es el que nos reconforta, Él es el que nos consuela en todo momento. Y aunque a veces nosotros no lo veamos de tal manera, aunque nosotros lo sintamos ausente, Él no se va de la presencia de nosotros, Él está siempre ahí. Él está a la par suya en todo momento, y en esa dificultad que ahora usted está pasando, Él ahí está, y está formando su carácter, está formando el hombre o la mujer que Dios desea, fortaleciendo esas áreas en las que nosotros estamos débiles, y que al final del día vamos a saber que este sufrimiento va a terminar, porque Dios promete una vida eterna en amor, en paz y armonía con Él. Y bueno, vamos a tener como reflexión personal. Mencionar pues de que la vida de todo ser humano no es fácil, y no he sido exenta de que la vida ha sido muy difícil. La palabra sufrimiento ha sido muy difícil de alejarla de lo que ha sido mi entorno. Y en verdad, yo sé que han sido quizás décadas de sufrimiento, lejos del amor que lo cura todo, el amor de Dios, lejos de la conciencia de que alguien me cuidaba celosamente, y yo sin darme cuenta, así como muchos hemos vivido durante años pensando que estamos solos, que sufrimos solos, y que nadie con nosotros, ¿verdad? Pero nos equivocamos, porque aunque nosotros no lo veamos, Dios está ahí con nosotros. Pero el tiempo transcurre, y yo en realidad he aprendido a abrir mi corazón y mi mente a nuevas experiencias, a nuevas perspectivas. La vida, aunque llena de desafíos, también me ha ofrecido oportunidades para sanar y crecer. He empezado a reconocer las pequeñas bendiciones diarias y a valorar las conexiones y relaciones auténticas con los demás. El amor en todas las formas, como mujer, como madre, como hija de Dios, se ha convertido en un faro de esperanza y fuerza para mí todos los días de mi vida. A través de la reflexión, de la oración y el acercamiento a Dios, he encontrado maneras de nutrir mi espíritu y cultivar una paz interior que yo antes creía inalcanzable. Ahora
camino por la vida con una renovada gratitud y una profunda apreciación por los momentos de alegría y serenidad que se presentan en mi día a día, tal cual Dios lo promete en su palabra. He experimentado en carne propia el dolor y el sufrimiento en todos los sentidos, desde perder mi valor como ser humano desde niña hasta permitir el maltrato emocional de todos a mi alrededor. Pero también he experimentado sobre todo el amor de Dios, que es lo que me ha dado un renacimiento personal. Y por qué no decirlo, un renacimiento en mi hogar también. Este renacimiento ha sido como un amanecer después de una noche oscura, trayendo consigo una luz que ilumina cada rincón de mi existencia. Y he aprendido a perdonar tanto a los demás como a mí misma, porque a dejar ir el peso del pasado que me mantenía encadenada en este proceso, he descubierto de que la importancia de la compasión y la empatía no solo hacia los demás que me rodean, sino que yo tengo que hacerlo conmigo misma. Porque si yo misma no cuido de mí, no estoy bien, imposible yo lo puedo hacer con los demás. Y sobre todo el amor de Dios ha sido mi guía, mi sostén, enseñándome a ver la belleza en mis imperfecciones como persona, como madre, como esposa, como todas las facetas que me ha tocado desarrollar. Y he encontrado un propósito en cada experiencia. Ha sido difícil, no lo voy a negar, pero he aprendido mucho. Que en cada prueba es una oportunidad para crecer tal cual lo dice la palabra de Dios. Y que cada caída que yo tuve fue una lección en humildad y fortaleza que ahora yo puedo ver reflejado en muchas áreas que Dios ha transformado. No soy la misma de hace 10 años, mucho menos la de hace 20 años, ni mucho menos la de hace 40 años atrás. No soy absolutamente nada parecido a esa persona que fui. Hoy soy totalmente diferente. Mi corazón camina conforme a la voluntad de Dios, aunque yo no entienda las cosas, pero ahí estoy, con la esperanza de que Dios sabe los propósitos para cada uno de nosotros y que todo es para bien. La palabra lo dice, que todo es para bien para nosotros. ¿Y qué puedo decirles? Junto a esta enseñanza he aprendido a comunicarme un poquito mejor y apoyarme en las personas que sé de que son auténticas y genuinas en mi desarrollo como persona en este mundo. Y que sé que Dios me va poniendo esos eslabones perfectos para que su voluntad sea realizada en mi caminar. Sé que cada día son pequeños logros, porque no vamos a lograr cambiar de la noche a la mañana, sino que son pequeños logros día a día, pero con el paso del tiempo vamos llegando a una relación más sólida y amorosa, tanto como con nosotros mismos, como esa relación bonita con Dios, esa cercanía con Dios y sobre todo con las personas que Dios te va dejando en tu camino. En mi día de ahora, mi corazón agradece a Dios por su inmenso amor, por todo el tiempo donde me rescataba del dolor y el sufrimiento y Él me alejaba del camino equivocado, hasta que un buen día por completo lo interceptó de manera completa en mi vida y desde ese encuentro mi vida ha sido otra. Es decir, tengo una vida nueva. Cada día me esfuerzo por mantener viva esa cercanía e intimidad con Dios.
es mi prioridad. Así como recordar que yo no estoy sola en este camino. Y las pruebas que hoy día yo estoy enfrentando, sé que son la oportunidad para fortalecer mi fe y ese amor que tanto le profeso a Él. Tanto como a las personas que me rodean, como esa familia que yo sé que Dios me regaló, mi esposo, mi hijo, que son mis pilares fundamentales en esta nueva vida. Y a medida que voy avanzando, sé que yo me voy dando cuenta que el amor de Dios no solo transforma mi relación con los demás, sino que también mi relación conmigo misma. He aprendido a perdonarme y aceptarme con mis defectos y a trabajar a ser una persona más compasiva y empática con los demás. Y esta transformación interna no es por mis fuerzas, sino que ha sido por la misericordia de Dios a través de las pruebas, a través de ese sufrimiento que se convirtió en la oportunidad de poder tener una puerta de restauración de la mano de Dios, creando un círculo diferente que se va expandiendo, porque mediante vamos caminando encontramos vidas en las cuales son testigos de la transformación que Dios va haciendo en mi vida. Y conocer a personas y compartir estas experiencias es un privilegio que hoy día yo lo vivo con agradecimiento y lo tengo presente en todos los días, cada uno de los escenarios difíciles que me ha tocado vivir desde que tengo uso de razón hasta el día de ahora, donde Dios nunca me ha dejado sola y sé de que es real la promesa que Él da, que nosotros podemos restaurarnos y que podemos alejarnos del pecado y que podemos ser humildes para poder ser obedientes a su palabra. Hoy día yo sigo adelante con esa certeza de que cada día es un regalo grande y una oportunidad para vivir en el amor y la fe. Y aunque el camino no siempre sea fácil, tengo la confianza de que estoy exactamente donde debo de estar. Y donde es ese lugar, es en el lugar perfecto que Dios quiere que esté. Y sobre todo, agarrado de su mano amorosa, que sé que nunca me va a abandonar y no va a abandonar a mi familia tampoco. Y sé que así como cada uno de ustedes que me está escuchando tiene un proceso de sufrimiento, de dolor, de angustia, eso véalo como una oportunidad grande en la que si usted está alejado de Dios, busque de Dios. Busque esa cercanía y dígale a Él de que le ayude a salir de ese proceso ileso de tantas situaciones que uno como humano piensa, que lo fortalezca, que lo guíe y que no lo deje solo. Y Dios le va a escuchar. Nosotros vivimos en un mundo en que el sufrimiento y el dolor se ve a la vuelta de la esquina, en todos los lugares, en cada momento, en cada sitio. A donde nuestra mirada vaya, ahí está el dolor, ahí está el sufrimiento, ahí está la tristeza. ¿Pero por qué es eso? Porque el mundo está lleno de maldad, el mundo está lleno de pecado y el mundo está lleno de la desobediencia. Y Dios nos pone hoy día la oportunidad de que a través de su mano, a través de su amor, nosotros nos alejemos del pecado y que seamos humildes y que seamos obedientes y que nos agarremos de sus escrituras para poder ser guiados y poder tener una relación en la que no hay intermediarios, sino que es usted y el Señor, y que esa relación va a hacer que su vida cambie, así como cambió la mía. Hoy día yo le puedo decir con toda la salvedad, con toda la honestidad, que Dios cambió mi vida. Y tengo la seguridad de que va a seguir obrando en mi vida también. Porque Él es un Dios de amor, Él es un Dios de bondad, Él es un Dios de misericordia.
y que cuando nosotros le pedimos perdón por todo lo malo que hemos hecho, Él nos perdona. Y nos perdona y no nos juzga, y nos perdona y sigue confiando en que nosotros vamos a seguir adelante de su mano, y aunque nosotros le volvamos a fallar, Dios nos vuelve a agarrar de su mano y no nos suelta. No perdamos esa oportunidad. Esa oportunidad es para todos, pero no todos la podemos escuchar. Y sé que el día de ahora usted la va a escuchar y va al menos tener un momento de reflexión de todo lo que Dios quiere para usted, alejado del sufrimiento y del dolor. Y que si usted está en un proceso, Dios va a hacer maravillas en su vida. Y que el nuevo milagro de restauración va a ser el suyo. Y dentro de poco, usted va a decir, la promesa de Dios se cumplió en mi vida. Así es de que hasta aquí vamos a llegar con esta reflexión el día de ahora. Recordando que Dios es bueno con todos. Querida audiencia, yo le invito a que le escuche la voz de Dios y que Él desea que seamos una creación de paz y armonía, con una vida eterna sin sufrimiento y sin dolor. Y la promesa ahí la tenemos todos. Es decisión suya, así como fue decisión mía creerle. Y yo le invito a que le crea, porque Dios cumple todo lo que Él promete. Y bueno, vamos a estarle dando gracias a nuestro Padre por esta oportunidad que nos dio. Vamos a pedirle que se quede con cada uno de ustedes en su lugar de trabajo, de su hogar, de sus actividades diarias, así como en la vida mía también, que esa presencia de Él no nos abandone y que cada momento de nuestra existencia sea guiada por su amor y su misericordia, y que nos bendiga ahora y siempre. Bueno, nos vamos a estar oyendo la próxima semana, si Dios lo permite, en otra nueva entrega de Medicina para el Alma. Desde Radio Conciencia Top New de Argentina, esto ha sido Medicina para el Alma. Bendiciones a todos.